Muy buenas. Hoy en Andalucía Come Cultura nos hemos venido a la ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad, ciudad palaciega, ciudad de Vandelvira, ciudad monumental e histórica, con todos los perejiles que puede tener una ciudad para ser realmente de peso e importante. Estamos aquí para seguir con el programa andaluz de cultura gastronómica, promovido por la Junta de Andalucía desde su Consejería de Cultura. Cultura y gastronomía es el objetivo nuestro y así lo hacemos aquí gracias a la Junta de Andalucía y por supuesto al patrocinio de la Fundación Unicaja. Hoy venimos a hacer un taller que se llama El sabor del amargo y estamos en el restaurante Vandelvira. Venid con nosotros. Pues aquí estamos en el interior de esta cocina palaciega, la cocina del restaurante Vandelvira, haciendo honor obviamente al nombre del arquitecto que lo construyó. Aquí vamos a realizar hoy un taller que se llama El sabor de lo amargo. ¿Por qué lo hacemos y por qué hablamos del amargo y precisamente aquí en Jaén? Pues porque la tradición jienense tiene mucho que ver con el amargo. Y por eso, y con esos sabores, estamos aquí con nuestro amigo Juan Carlos. Muchísimas gracias, bienvenido. García, titular, cocinero, dueño de este fastuoso restaurante en el que, por esas liazones que hay entre Jaén y lo amargo, pues haces una cocina que tiene una parte muy simpática y muy meritoria que se dedica a eso, ¿no? Bueno, bienvenidos a vuestra casa, a Vandelvira. Recorremos ese camino que tú has ido contando acerca del amargo, acerca de Jaén. Jaén es una tierra brava, trabajadora, agricultora, y el amargo se configura así, como un sabor salvaje, indomable, y esta provincia es eso. Y tú la estás doblegando. Lo estamos intentando, lo estamos intentando. Yo os aseguro que lo está consiguiendo, porque se hace aquí una cocina extraordinaria, muy fuera de lo común y sobre todo con matices como estos tan importantísimos. Y aquí ahora os vamos a ofrecer un taller maravilloso con él, donde nos contará todas esas vicisitudes y todas esas maniobras mágicas que él hace con el amargo y el sabor de sus productos jienenses, ¿verdad? Así es. La gastronomía es cultura. Ese es el mensaje y ese es el objetivo principal del programa andaluz de cultura gastronómica que promueve la Junta de Andalucía desde su Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y patrocina la Fundación Unicaja. La gastronomía es cultura. Pretendemos desde este programa que, al igual que todo el mundo entiende sin tener que pensarlo un solo segundo, que cuando va a un museo y ve un cuadro está haciendo una actividad cultural, nosotros pretendemos que la gente, de manera tan inmediata, entienda que cuando viene a un restaurante, como puede ser Vandelvira, y ve simplemente un aceite de oliva, la actividad que está desarrollando también es una actividad cultural. La gastronomía es cultura desde el principio de los tiempos. Es más, es el origen y la fuente de la cultura. Me atrevo a decirlo con toda la boca llena, porque cultura viene de cultivo, y el cultivo no es otra cosa que el cultivo de los alimentos. Y con los alimentos cultivados, el fuego y la cocina, el hombre pasó a ser hombre, al hombre que entendemos hoy. La cocina, como muy bien decía Faustino Cordón, hizo al hombre, y así el hombre ha venido desarrollándose durante siglos y siglos. Todavía hoy, y principalmente hoy, la gastronomía forma parte indiscutible de la cultura y ayuda y promueve y pone todo de su parte para que la cultura sea cada vez mejor, más grande y más valorada por la gente. Tener en cuenta que a la gastronomía se le unen por el camino disciplinas de toda índole, económicas, sociales, alimentarias, de salud, de entretenimiento, todas otras disciplinas que terminan y desembocan en la gastronomía y que conforman
pues la cultura de la que todos disfrutamos. Pero no nos olvidemos también que la gastronomía es, además de entretenimiento, es refinamiento, es evolución, es ir adelante y refinar los gustos. Por eso estamos hoy aquí en Vandelvira, para demostrar que la gastronomía puede domesticar hasta nuestro paladar, en el sentido de hacerlo, de mejorarlo y de optimizarlo. Y traemos aquí un taller que se llama El sabor del amargo, precisamente por eso. Porque la palabra amargo ya de por sí, y la palabra amargura que viene de ahí, conlleva siempre connotaciones amargas, connotaciones negativas, porque históricamente era una señal de rechazo, era una señal de prohibición, era una señal de enfermedad o de peligro. Pues desde eso hasta ahora que vienes aquí a Vandelvira a comer tu menú en el que comienzas con 4 o 5 platos donde Juan Carlos evoluciona esos sabores amargos hasta el punto en que nosotros nos los comemos y los disfrutamos, yo a eso le llamo proceso civilizatorio. Yo a eso le llamo mejorar a la humanidad, porque vamos a más, vamos a ser mejores y a optimizar nuestra manera de ser. Por eso estamos hoy aquí y eso es lo que vamos a tratar a continuación. Después de esta breve introducción, os presento a Marcos Reguera, que hoy nos va a leccionar sobre muchas propiedades, muchas cuestiones alrededor de lo que es el amargo en los productos, en las hierbas, en todo lo que él, como Picoriel, conoce divinamente y que a continuación es de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Fernando, bienvenido. Es una asignatura muy compleja, ¿no? Pero estamos en un marco maravilloso, sobre todo de la mano de Juan Carlos, que es un maestro en el manejo de los amargos. Empezamos por el principio, en realidad el sentido del gusto, que es un viaje que se encarga de recoger todos los sabores que los alimentos nos transmiten en el paladar, esos saborizantes que son captados por los receptores del gusto, 4.500 papilas gustativas dentro de nuestro paladar y 60 receptores del gusto en cada una de ellas son las que diferencian el sabor dulce, salado, ácido, amargo o umami en cada uno de ellos. Esos receptores se encargan de transmitir, de activarse, de transmitir la información al cerebro para que junto con los aromas que percibimos por el sentido del olfato y por los estímulos nerviosos que se transmiten por el nervio trigémino, que son el que se encarga de transmitir las sensaciones más táctiles, como es la quemazón por el picante, como es la temperatura de los alimentos, como es la textura y como es la sedosidad, la golosidad, todos esos matices que son táctiles, los mezclan, los reúnen y son los que transmiten el concepto, digamos, de sabor, de aroma y de complejidad de un bocado. ¿Quién provoca estos sabores amargos? Que es una asignatura compleja y tú lo sabes. Sí. Sí. Son flavonoides, isoflavonas, son fenoles producidos por la parte de la madera de las plantas, son terpenos vegetales, son infinidad de compuestos que metilxantinas, por ejemplo, las que provocan, las que tienen el café, por ejemplo. Claro. Todas esas sustancias las generan las plantas con 2 motivos fundamentales. Primero, para protegerse de los depredadores, de los herbívoros fundamentalmente, para que no sean tan digestivas y tan golosas como el resto de las plantas carnosas. Y por otro lado, para intentar filtrar el exceso de intensidad lumínica del sol y proteger a los compuestos verdes de las plantas que hacen que la clorofila sea el generador de la glucosa para tener la energía suficiente. Los receptores que se encargan de la recepción de esos compuestos, que son los T2R, están localizados dentro del paladar, que se comparten para la recepción también del gusto ácido, está adaptado para ser muy poco selectivo, ¿vale? Ojo, Juan Carlos, con esto, muy poco selectivo, pero ser muy sensible, ¿vale? Necesitamos 400 veces menos cantidad de una sustancia amarga para ser percibida en el paladar que una sustancia dulce. Sin embargo, estos receptores no discriminan, no adivinamos matices amargos. A mí en las catas de aceite de oliva virgen extra me gusta percibir amargos que los relaciono con el pepino, por ejemplo, o con la nuez.
pero en realidad el paladar no es capaz de diferenciarlo. Lo diferenciamos por similitudes aromáticas. Si nos recuerdan a frutos secos, lo asimilamos el amargo a una nuez, y si nos recuerda un poco a los vegetales o al salino, lo adaptamos o lo acercamos al pepino. Pero igualmente también el amargo es muy longevo, se asemeja un poco al picante, ¿no? Que es muy persistente, muy largo, dura pues como el doble que un dulce, ¿no? Y que no permanece mucho en el paladar, y eso lo hace también un poco dificultoso a la hora de manejarlo. Y también nos hace confundirnos con sensaciones con las que se reúnen de forma muy cotidiana, que son los astringentes, ¿no? En bebida, en cacao, por ejemplo, en vino, en bebida, en sidra, y nos confunde, en la cerveza, nos confunde a veces en el cerebro y no nos deja diferenciarlo. A pesar de que esos compuestos que nos transmiten el amargo son en su mayoría antioxidantes y son muy beneficiosos para nuestro organismo, el paladar se encarga de ser un poco el guardián evolutivo, ¿no? De advertirnos de que lo que estamos ingiriendo puede ser potencialmente tóxico, ¿no? Hace poco me comentaba un cámara que él de pequeño le habían puesto una medicina en las uñas para que no se las comiera, que era amargo, y eso que al final te las terminas comiendo, porque el amargo, a pesar de ser un aviso, el cuerpo ha aprendido y nos han terminado gustando esa sensación amarga, ¿no? Como ha ocurrido con muchos alimentos, gracias, por suerte, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Creo que es muy interesante el relacionar el amargo con otros gustos, ¿no? Sobre todo porque a la hora de cocinarlo y a la hora de percibirlo en cualquier análisis sensorial, en función de quién se rodee, se comporta de una manera o de otra, ¿no? El dulce, por ejemplo, es digamos, el equilibrador natural del amargo. Cuando un alimento o un bocado es excesivamente amargo, si le añadimos azúcar, pues, a un café, por ejemplo, eliminamos, suavizamos y lo compensamos. A la hora de cocinar también, y tú lo sabrás muy bien, Juan Carlos, la caramelización que se hace con las cocciones, la reacción de Maillard y todas las que acompañan a ese calor intenso, lo que hace es endulzar el guiso, ¿no? Sobre todo si hablamos de alimentos amargos naturales, como son todos los alium, ajo, puerro, cebolla, que se caramelizan, se endulzan y se convierten en agridulces, ¿no? Y con ese regusto amargo, pero que equilibrado por la intensidad del dulzor, ¿no? Con otros amargos también, que aunque nos pueda parecer que se pueden llegar a potenciar, hay casualidades, hay ciertas, no sé, ocasiones insólitas, como con el aceite de oliva virgen extra, cuando es temprano y es verde de perfil amargo, resulta que al juntar ese amargo con otros alimentos amargos, como la alcachofa, en vez de potenciarse, se disminuyen y se apaciguan, ¿no? Son casos insólitos bueno, que te encuentran en la naturaleza, muy cercanos a nuestra gastronomía y a nuestra cultura, y que nos acompañan, ¿no? Con el ácido también se apacigua un poco, pero también con cierta contención. El ácido quizá como sensaciones metálicas, ahí como... Correcto. Con poco ácido se suaviza, con mucho ácido se potencia, sobre todo porque comparten receptores y pueden dar lugar a confusión, ¿no? Con la sal lo mismo, la sal también contiene un poco los sabores amargos, no sé si recordáis ese experimento que se hacía con el limón, que se le añade a sal para tomarnos un chupito de tequila, ¿no? O de cualquier bebida alcohólica. Esa sal la apaciguaba todo el amargo del cítrico que te comías con el propio cítrico. A mí el amargo me parece muy difícil de gestionar, como he dicho al principio, y por eso estamos aquí en casa de Juan Carlos en Valdepeñas, porque eres un maestro manejando ese sabor en concreto. Ese sabor está muy, muy introducido en nuestra gastronomía, mucha intensidad lumínica, muchas plantas silvestres y muchos vegetales muy ricos en amargos, en antioxidantes naturales saludables. El aceite de oliva está repleto de compuestos minoritarios también, que son amargos, pero que son muy saludables. Y que dentro del diseño de un menú de degustación, y ya meterme un poco en tu terreno, creo que los matices amargos son los menos recurrentes, pero los más delicados, los más sofisticados
los más inteligentes en muchos aspectos porque son capaces de romper el ritmo de una secuencia, digamos, salada, umami, ácida, ¿no? El amargo es capaz de romper un ciclo y no es una herramienta recurrente, como digo. ¿Por qué? Porque es muy compleja de utilizar, ¿no? Hay que ser valiente, hay que ser osado y hay que ser técnicamente muy habilidoso para lograr ese objetivo. Y yo creo que tú eres uno de esos maestros que nos lo ha demostrado y por eso estamos en tu casa. Así que te doy paso y muchísimas gracias. Muchas gracias. Una cosita. Y cuando hablabas de esa alerta que tiene el amargo, que produce el amargo en los verdes, en las hierbas y todo eso para quien se las comía. ¿Qué pasa? Que en aquella época el hombre no comía eso. Es decir, Se trata de la dosis. Es lo que tú has dicho antes, la evolución, ¿no? Lo que Fernando introducía cuando hablaba de come cultura, que hablábamos de la cultura, de que, bueno, que la gastronomía es cultura y el por qué. Desde el momento en el que el ser humano dejó de comer solo para alimentarse y también como una opción cultural, pues el ser humano también ha hecho eso con otras muchas cosas, entre ellos los cultivos. El acebuche o la acebuchina, tenemos aquí a Agrícola Jaén, perdón, a Agrícola San Francisco, tenemos a Paco de Castillo Canena, nos pueden hablar de la cebuchina y de muchas plantas silvestres que hoy en día hemos ido domesticando, lo que tú le preguntabas, hasta que ya sí son consumibles y es básicamente lo que nosotros hacemos también aquí en el restaurante, domesticamos esos sabores amargos, silvestres, rudos, hasta que por fin llegamos a algo que medianamente podemos llevarnos a la boca y que es agradable. claro, y también uniendo eso a esa labor de culturización, la que hace la cocina, que hace que el hombre se vuelva también más herbívoro, más vegetal, ¿no? Que antes, hace muy poco tiempo, echando poquitos años atrás, a alguien en un restaurante le ponías con algo vegetal y era como el horror. Y sin embargo, hoy día, gracias a la cocina, a los cocineros, a esa evolución de la que hablamos cultural, para resultar que todo lo contrario, que tú no le puedes poner a nadie un menú solo de proteína, porque es decir, ¿dónde está lo vegetal? ¿No? A mí lo vegetal me parece el sabor más difícil de que permanezcan los platos una vez cocinados, técnicamente más difícil y hedonistamente más atractivo, porque son los más frescos, los menos habituales dentro de un plato, ¿no? Estamos siempre cociendo, guisando, estofando, y esos platos no desprenden esos sabores naturales de los vegetales que, bajo mi punto de vista, transmite, por ejemplo, una pipirrana, ¿no? Con ese pimiento verde, ¿no? Con ese tomate, con esa Lo que pasa es que también jugamos con otras texturas completamente diferentes. Por ejemplo, en los vegetales, que hemos hablado de los sabores, pero es que las texturas son muy importantes para los sabores. Lo que ha dicho, normalmente las texturas acuosas, cuanto más ligeras sean, menos tiempo pasan en la boca. Los receptores tienen menos capacidad de atrapar esa parte de los TC que son esos sabores, y entonces pues lo pasamos mucho más rápido, tenemos menos oportunidad de repetir ese sabor. Con las proteínas, al tener una devolución mucho mayor, pues esos sabores se repiten durante más tiempo en la boca. ¿Qué pasa? Que también había un cambio de cultura a la hora de cómo cocinar las verduras. Las verduras hasta hace poco tiempo se cocinaban a barbaridad, entonces pasaban muy poquito tiempo en la boca, la mayoría de ellas eran cremas o puré, y ahora vemos que las verduras también tienen textura, y por parte de las mayores veces que nos gusta la verdura a partir de ahora es por la textura, y eso influye mucho en los sabores. Porque cuanto más tiempo pase un alimento en la boca, mucha más extracción de sabor le encontramos, pero eso, a eso y a todo. Probar un caldito de pollo ligero que lo metemos en una cucharada y es nada, y ese mismo caldito lo espesas un poco y parece que sea salado, ¿no? Tiene la misma concentración de sal. Lo único que pasa más tiempo en tu boca y lo vas a atrapar durante más tiempo. Bueno, todo eso, perdón por repetirme, pero es que todo eso es la labor de la que estamos tratando en este programa de hacer y de meter en las cabezas. Todo eso es una labor educativa del paladar, de los gustos y de la evolución humana a través de la cocina. Por eso estamos aquí, como siempre, hablando de cultura y de gastronomía. Te despedimos. Muy bien. Don Marcos,
interven cuando te apetezca o si quieres te quedas. Sí, sí, Venga, sí. Que seguro que tiene que... El micrófono, no puedo Lo otra. haré. Se lo pasa. Lo haré. Vamos, acompañar. Juan Carlos, Bueno, bienvenidos a vuestra casa. Muchísimas gracias, Fernando, Marcos, por estar aquí y a todos los demás. Cuando Fernando, yo creo que fue la primera visita que vino hace ya, creo que fue en febrero de 2023, que llevábamos muy poquitos meses abiertos. Bueno, cuando él terminó la comida, nosotros ya hablábamos de esos amargos y de esa composición del menú un poquito diferente. Pedro nos echó un cable también, junto con Fran, su compañero en la sala, porque bueno, nos daba un poquillo de miedo y me dijo, por qué no lo pones al principio? Marcan mucho más Jaén, marcan mucho más lo que son esos amargos. Y en vez de intentar esconderlo, por qué no lo realzas? ¿No? Porque, bueno, lo que ha dicho Fernando y lo que ha dicho Marco lleva toda la razón. Al fin y al cabo, el sabor dulce es el primero que un ser humano de pequeño se lleva a la boca, ¿no? En esa leche materna, y es el sabor fácil, ¿no? El que todos agradamos, y ese sabor que asociamos a la felicidad, a esos momentos más felices. Luego el sabor salado es el que nos llega junto con la naturaleza, es muy rápido también de coger, lo tenemos hasta en el agua, lo tenemos en muchas de las preparaciones. El sabor ácido también es otro de esos sabores difíciles, porque bueno, conforme vamos viendo que también es un elemento equilibrador. El umami, que lo hemos descubierto hace poco, bueno, es esto, si no se puede definir un sabor, pero si lo tenemos que definir, es como esa mezcla de ácido, dulce, salado, ¿no? Que nos hace potenciar mucho los sabores. Y por último, llegamos al sabor del amargo. Yo siempre digo que es el sabor más inteligente porque es el sabor a que todo ser humano llega cuando se hace adulto, como hemos dicho, a través de la civilización y la educación, pues llegamos a tener de un acebuche un olivo, de un alcaucil una alcachofa, de un espárrago salvaje un espárrago triguero cultivado. Pues conforme todos nos vamos cultivando, llegamos a ese sabor del amargo, que es el que nos descubre esa paleta de sabores ya mucho más amplia. Yo, por ejemplo, pues no sé, me estaba imaginando a Juan Carlos cuando ellos componen, pues lo mismo, ¿no? Ellos, pues según qué nota quieran tocar, según cuánto quieran incidir, van a elegir una cosa u otra, un instrumento u otro. Nosotros hacemos lo mismo. Según dónde queramos incidir, elegimos un sabor ácido, salado, amargo. Según cuánto queremos que dure lo que hemos hablado, pues le damos más textura. Queremos que es un sabor picante, que se vaya rápido, pues elegimos textura agua, porque queremos un momento punzante, refrescante, pero no queremos que quede más tiempo. En fin, vamos eligiendo nuestras paletas de colores y de sabores en función de lo que queremos. Y a la hora de componer un menú, hay muchas modalidades. De hecho, ha ido cambiando mucho con el tiempo. Yo me he formado en esa escuela en la que no se podían repetir ingredientes, que los sois cocineros lo sabéis, pues si elegías gamba ya no podías elegir más gamba durante todo el menú. Si elegías aceite de oliva ya era para un plato, ya no podías. Y ahora, pues a la hora de crear secuencia, podemos repetir, incluso no es que sea malo, sino que hablamos incluso de reutilización de los ingredientes, de reaprovechamiento, y no pasa nada de usar un ingrediente 2 o 3 veces a lo largo de un menú, si es lo que deseamos. Y el amargo nos ayuda mucho para todo eso, porque Jaén es amarga, Jaén se basa en todos esos sabores, y para nosotros es como la columna vertebral. De ahí salen muchísimos más aristas. Y para nosotros el sabor amargo es básico, nuestra cultura ya la conocéis, espárragos trigueros, espárragos salvajes, acebuchinas, alcauciles, pinchos, cardos borriqueros, cualquier ingrediente nuestro salvaje se compone de esa manera y es por algo, cuanto más horas de sol, como ha dicho Marcos, las plantas desarrollan de manera natural esos sabores amargos mucho más. ¿Para qué? Para que sus depredadores pues ingieran mucho menos y ya se aseguren la vida. Y luego hay otras plantas que lo hacen al revés, que lo hacen a caso hecho, por ejemplo, el dulzor, ¿no? Esos pájaros que vemos que pican lo hacen a caso hecho, ¿para qué? Para que sus semillas sean esparcidas. Al fin y al cabo, todo ser vivo tiene la misma base. Hacer, crecer, reproducirse y morir. Pues plantas no son tontas en nada de eso y eligen si hacen frutos, por eso en los frutos concentramos todo el dulzor y en la acidez y nuevamente en las hojas, en la rama, concentramos la parte verde y astringente. Se aseguran horas de sol para que su fruto prosiga y pueda ser reproducido en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos del resto de los seres vivos. Entonces, bueno, pues el amargo para nosotros es básico. Forma... que podríamos decir quizás que el jienense tiene en su paladar el amargo mucho más admitido que en otras partes. No. Desde que te vas a tomar una caña, que ya eso Sí, sí, es amarga. es amarga, pero con unas aceitunas con el suelo que os tomáis aquí como si fueran pipas. El jiennense no lo sabe.
Y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que conforme subimos hacia el norte, y te doy una explicación, conforme subimos de Madrid para arriba, que aquí hay como dos mundos, ¿no? De Madrid para arriba, los amargos son mucho menores. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas menos horas de sol y pues las plantas necesitan mucho menos. Tenemos mucho menos azúcar. ¿Por qué? La temperatura conforme subimos es menor. El azúcar, que es un conservante. Tenemos menos sal también. ¿Por qué? Porque la sal es otro conservante. Entonces, no sé si lo habéis visto en los pasteles de nata o en cualquier hojaldre. Si lo coméis en San Sebastián es una cosa y si lo coméis en Cádiz es otra. Tiene un porqué. Tiene una razón En de ser. Cádiz hay 35 grados cualquier otro día o aquí en Jaén y eso, azúcar, la sal, los amargos son conservadores naturales. Eso hace que nos comportemos de manera diferente. Y el jiennense no sabe que su gastronomía es amarga y que su manera de comer es amarga hasta que otro no se lo dice, hasta que a alguien le das unas aceitunas de consuelo y te dice, yo eso es muy difícil para mí. Y tú dices, sí, eso es básico, o sea, eso es nuestro pan de cada día. ¿Y En- qué ejemplo más obvio que el picual? sí, el picual, Dale tú de desayunar a alguien claro, de Zamora, lo habéis visto con la introducción de los aceites que lo hemos ido teniendo que hacer poco a poco. Empezamos con esas arbequinas, con esos aceites manzanillas más suaves, más ligeros, con otras connotaciones completamente diferentes y otros atributos. Pero cuando damos el paso al picual es porque ya el paladar está muy preparado, ¿no? Y de hecho lo vemos, que los más consumidores de virgen extra somos nosotros mismos. Y es por algo, porque a nosotros nos gusta ese pan tostado con ese aceite de primera cosecha, porque bueno, lo tenemos muy, muy asumido. Pero el jiennense no es consciente de que sus sabores son amargos. De hecho, el amargo es el sabor más denostado de la historia. De los 5 sabores es el sabor que más palos ha llevado. De hecho, ha estado casi a punto de desaparecer por culpa también de la industria alimentaria, de la industrialización, que es una parte muy importante en lo que hoy comemos y lo que hoy formamos, porque aquí estamos hablando de cultura. acostumbra el paladar, Correcto, aquí evidentemente. estamos hablando de cultura gastronómica y de sabores, pero claro, tenemos uno que es muy olvidado, que es ese. La industria alimentaria pues tiene mucha más fácil introducción, sabores dulces, ácidos, incluso picantes y salados, que el amargo, porque el amargo es el sabor, bueno, que menos a priori nos apetece. Entonces, bueno, con esa carga de azúcar tan grande, pues el amargo estaba a punto de la desaparición. De hecho, antes se tomaban vermuts, se tomaban amaros, se tomaban fernet, se tomaban miles de aperitivos y muchas cosas. De hecho, aceitunas incluso se tomaban en toda la península y vamos viendo cómo van desapareciendo en favor de otro tipo de aperitivos que vamos viendo más dulces. Cada vez vemos vermuts más azucarados para enmascarar. Cada día más. Cada vez vemos más. De hecho, nosotros aquí en Jaén tenemos hasta nuestro propio destilado, que es el risol, que el risol al fin y al cabo es una base de anís, de aguardiente, con la que se aromatizan con diferentes especias. Esas especias, si vas a una señora muy, muy mayor, nunca te va a decir ni azúcar ni chocolate. Y ahora ya los risol hay gente que hasta le pone colacao. Bueno, porque vamos buscando ese punto más dulce y Ese ese sabor punto, más eso es. global y más universal. Entonces el sabor amargo es para nosotros, yo creo que es básico conservarlo. E introducirlo dentro de un menú no es del todo difícil, porque al fin y al cabo el sabor amargo forma parte de esos sabores que te hacen salivar, junto con el umami y el ácido, la acidez un poquito menos, pero el amargo te hace salivar, lo que hace es prevenir al estómago. El ser humano estamos compuestos de una manera muy sencilla. Y si el amargo era un aviso de que tu comida podía estar envenenada, lo que hacía tu cuerpo es prepararse cuanto antes para expulsarlo cuanto antes. Cuanto menos tiempo pase en tu cuerpo, mucho menos venenosa será esa planta o ese. ¿Cómo reacciona la gente, tu clientela, cuando tú le sueltas ahí, Bueno, verás, 2, 3 platos con amargor? mira, ¿Cómo reacciona? hasta hace una semana empezábamos con espárrago triguero salvaje, que se recogían a través de un contacto de Marco, porque al principio lo cogíamos aquí, luego Marco nos pasó otro también, otro chico que era magnífico. Lo acompañamos con una reducción de naranja, vermut y flor de azahar que cogemos de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Ese sabor amargo, intenso que tiene el espárrago verde, vegetal, incluso picante, porque puede ser un poco wasabi también, esa parte verde, cuando las plantas se van muy, muy al verde, le pasa a veces a la espinaca y al perejil, cuando se van muy, muy al verde porque tienen mucha cantidad de clorofila, pueden ser hasta picantes, hasta como urticantes, como la propia plantita. Lo acompañamos con esa reducción de naranja y vermut, que bueno, le daba el toque ácido dulce, y lo que hacíamos era matizarlo, ¿vale? Lo que hacíamos era introducirlo, y hay ciertos ingredientes que son como clichés, que son como llaves, que te abren la puerta a esos amargos. Por ejemplo, lo que ha dicho Marcos, ahora vamos a hacer una alcachofa
que vamos a acompañar con picual y aceituna gordal encurtida. Al sumar 3 ingredientes amargos, pero uno es balsámico, el otro tenemos la parte amarga, pero tenemos también la parte verde y la parte picante, y la alcachofa con esa caramelización, como ha dicho Marcos, lo que hacemos es amalgamar y meticular un poquillo toda esa parte más amarga, pues conseguimos un plato equilibrado de repente con 3 ingredientes completamente amargos. Y luego, por último, el que vais a probar vosotros, que para mí es al último que hemos llegado, pero que es muy chulo, a través de otro ingrediente amargo, el pimiento verde, ¿vale? Esta guindilla blanca. Podríamos hacerlo de 1000 maneras, ¿no? Podríamos freírlo, asarlo. Siempre cuando aplicamos más temperatura y reacción de Maillard, lo que hacemos es caramelizar los poquitos azúcares que las verduras tienen, unas más, otras menos. Lo que hacemos es caramelizarlo. Al caramelizar, pues vamos introduciendo matices más dulces. Y en este caso queríamos todo lo contrario. Queríamos amargo puro 100%. Sacarle toda la amargura. Si quieres, Laura, dile que pasen el pimiento y así lo ven, el pimiento verde. Sí, Lo que queríamos es sacar, ahí, lo que queríamos es sacar todo el amargor posible. Entonces lo que hacemos es extraer el agua de vegetación que tiene dentro. No añadimos nada de agua para hacer el caldito ese que vais a probar ahora. Lo que hacemos es simplemente este propio, ¿ves? Ese agua que ya suelta, que veis ahí, que es la bomba. Lo que hacemos es extraer ese agua que tiene el pimiento verde, que es súper amarga, pero que a mí me gusta mucho porque es muy balsámica, es muy chulo, es dulce completamente y es muy guay. Lo que hacemos es extraer el agua de vegetación, o sea, la que tiene dentro. De 1 kilo de pimiento nos quedamos con 90-100 gramos de agua y le damos un toquecito de paludú, el arrezú, ese ingrediente que también tiene algo que ver, bastante. sí, Y que tiene esa parte. También es conflictivo. Sí, también tiene esa parte amarga y esa parte dulce, pero al tener esa parte dulce lo que nos hace es redondear. Si fuese solo pimiento tendríamos un plato, yo a veces me lo imagino con forma geométrica cuando pruebo las cosas. Si tiene muchas aristas, está bien dependiendo de qué tipo de cocinero seas. Si eres David Muñoz o haces una cocina fusión, pues esas aristas te ayudan mucho a tener picos dentro de tu menú o dentro de tus platos, ¿no? Pero dependiendo qué tipo, nosotros buscamos platos más redondos, buscamos platos de otra manera. De un equilibrio. Eso es, correcto. Aceptable, O sea, no es nada mejor. Claro. Estilos de música, como podríamos hablar de o vinos diferentes, vinos en los que queremos juventud o vinos en los que queremos todo lo justo al revés. Lo que queremos es tiempo y lo que queremos es redondez. Entonces, en este caso, nosotros buscamos redondez y el palodú nos da como esa parte, como que va limando ese triángulo hasta que lo hace un círculo y le da ese toque dulce, balsámico, que le va muy guay, le respeta el picante, respeta el amargo, pero le funciona muy, muy bien. El plato en sí es un agua de vinagre, de pimiento, correcto. Un agua de pimiento. Que es muy, muy chulo. Sí. Sí. Entonces, bueno, el amargo funciona de esa manera, tiene muchísimas virtudes y solo hay que saber cómo y cuándo elegir cuáles, porque es muy bonito y tiene, bueno, pues toda esa parte que es muy interesante. Pues pasemos al siguiente episodio de nuestro taller. Si quieres, vamos a ir preparando este. Cuéntanos qué es este plato, ¿cuál es? Este plato es la alcachofa, ¿vale? La alcachofa, que ya de por sí en vivo y en directo tiene amargores. Tiene esa parte amarga que es indudable, ¿no? De hecho, hay una parte en Sudamérica, porque nosotros llamamos alcauciles a las alcachofas salvajes, alcachofas sin domesticar, ¿vale? Que se recoge de manera salvaje y que nosotros comemos en un vinagrillo. En un vinagrillo pues, se le pone una cáscara de cebolla, se le ponen 4 cositas y es un aperitivo muy sencillo para nosotros. Una vez más, donde el amargo está presente y donde solo casi Jaén lo entiende. En Sudamérica, pues se quedó, esa planta es originaria de nuestro continente y cuando llevamos allí, pues esa planta se quedó con ese nombre, con el nombre salvaje que nosotros le llamábamos antes, que era alcaucil. Nosotros hemos ido domesticando esa planta hasta llegar a lo que es la alcachofa, un fruto el ser humano muy listo, mucho más grande, muchísimo más grande, mucho más grande, con más peso, más productivo y más reproducible, ¿vale? Sí. El alcaucil es muy difícil de sembrar y ocupa mucho espacio y da muy poquito fruto. La alcachofa es mucho más sencilla. Entonces lo que tenemos aquí es esa aceituna gordal encurtida y la acompañamos con un jugo de alcachofa, que es lo que tenemos aquí. Pasamos la alcachofa por la brasa. La aceituna está encurtida. Encurtida, sí. Y es como nosotros cogemos en Jaén. Hay 2 maneras, lo que pasa es que estoy hablando para los de Jaén y es muy difícil. En Jaén hay 2 maneras de encurtir, o rajar o partir. Todas las demás son inventos, como decía mi abuelo.
Rajá, nuevamente elegimos aceitunas gordales o aceitunas incluso con un punto de maduración más alto. Tenemos contenido ya hemos desarrollado un poquito más de grasa, un poquito más de dulzor y una carnosidad diferente. En Jaén siempre las aceitunas tienen que ser crujientes. No nos valen las aceitunas blandas. Cuando empieza la blandura, Por ejemplo, luego vas a otro sitio, vas a Aragón, incluso vas a Marruecos o vas a puntos de África donde buscan esa textura más cremosa. más blandita. En Jaén eso es signo de una aceituna pasada, de lo que hemos. Sí, Entonces no nos gusta. A nosotros nos gusta esa textura, esa parte crujiente del aceite. Entonces nosotros cogemos una gordal, pero la encurtimos como si fuese una cornezuelo. Partimos, nos la rajamos, normalmente las gordales se rajan, la cogemos en verde, la partimos y la encurtimos como si fuese una cornezuelo, con hinojo, con ajo, con tomillo, con laurel, igual, exactamente igual. Curamos durante varias semanas hasta que tenemos la aceituna endulzada, que es lo que necesitamos. La acompañamos con este jugo de alcachofa, que lo que hacemos es pasar la alcachofa por la brasa, la licuamos, cuando la tenemos completamente asada, para comérnosla, digamos, rustida por completo, como dirían en Cataluña, escalivada, que ellos comen mucho esa alcachofa escalivada, la licuamos y extraemos ese jugo que veis aquí, que tiene esa textura ya que es un poquito más densa. Lo vamos emulsionando con un poquito de amontillado y de virgen extra picual. Te voy a hacer Sí. en nuestra casa estamos siempre con la discusión, todo el mundo la tendrá de hasta dónde le quitas, hasta dónde le quitas hojas a la alcachofa, te llega el corazón o no. Tú para tu gusto, como porque la de fuera es más amarga. Nosotros la asamos entero. Nosotros la asamos entera, completamente entera, la ponemos en la brasa y la vamos rociando con agua, sal, aceite y amontillado en spray. Aprovecháis enterita. La asamos entera y después, cuando está, por fuera se queda un poquito más negra siempre, la asamos por completo. Same sí, eso también. Los pétalos. La asamos por completo y cuando está asada la cortamos en cuartos. El corazón queda más tierno y más dulce y las hojas de fuera Dulce y la fuera. con esa parte más dulce, tostada, pero el amontillado ayuda mucho a que se vaya caramelizando. Por ahí, Eso es. hablando de que le ponías el amontillado Y lo vamos, te he interrumpido. lo licuamos y extraemos todo ese jugo, ¿vale? Entonces queda un néctar de alcachofa con ese sabor a alcachofa a la brasa, como alcachofa, que es la bomba, que es eso que tenemos ahí. ¿Puedo darlo a probar? Sí, por supuesto. Eso es el significado del amargo, pero es verdad que. ¿Qué tal el pimiento? Bien, sí, ¿verdad? Tiene esa parte que hemos dicho amar. O sea, ahí, porque cuando empezamos con el pimiento decíamos lo asamos, no lo asamos. Asándolo perdemos un poquito ese amargor en favor de otros atributos, como por ejemplo cuando caramelizamos un pimiento rojo, que buscamos parte más dulce, pero aquí buscamos amargor 100%, ese sabor casi electrizante, casi un poco picante, vegetal, punzante, o sea, como muy directo. Dentro de un menú hay, como que lo hablábamos antes, varias formas de confeccionar. Hay gente o hay restaurantes que eligen menús de abajo hacia arriba. Hay restaurantes que, bueno, la confección clásica que es aperitivos principales, pescados, carne. Y bueno, dentro de todo ese mundo, pues ahora sí surge una nueva idea que es hacer menús como te dé la gana. No es como te dé la gana o anárquicos, pero sí con un sentido de sube y baja, de dependiendo en qué momento nos encontremos en la mesa, pues elegimos un plato u otro. Y el pimiento es un plato comodín porque nos facilita mucho eso. Es un plato que sorprende siempre, pero también puede tener, o sea, también sabemos que es un plato muy provocativo y elegimos ponerlo siempre después de un plato muy amable. Por ejemplo, lo ponemos en medio de dos. Lo ponemos justo antes va la celga, que es un plato amable en el que hacemos un beurre blanc con aceite de oliva. Bueno, seguro que lo conocéis. Y lo ponemos justo antes de una gamba, ¿vale? Que cocinamos con agua de mar y palo duro. Entonces, pues lo ponemos ahí en medio y a la gente que le gusta se queda con el pimiento y a la gente que no se queda con la gamba. Entonces, como que pasa desapercibido. Entonces, bueno, hay como que elegir muchas veces dónde poner las cosas porque hay que gestionar tanto los buenos momentos como los malos y es parte principal también esa de elegir dónde va cada plato es básico. Che, ¿nos cuentas qué te ha parecido el plato? Vete para acá un momentito. Cuéntanos qué te ha parecido, ¿ven? Simplemente un comentar. ¿Cómo lo ves tú como hombre de cocina y de restaurante?
de cantina en la estación en Baeza, no está preparado. en V de aquí al lado. No está preparado. Esto no está preparado. Bueno, me ha parecido un plato muy sutil, súper elegante. La verdad que ha aportado primero como un toquecito así de frescor, pero luego termina siendo como picante. Y a mí lo que me ocurre con estas cosas es que me voy corriendo a ver qué bebo con esto. Ya lo que estaba Bueno, pensando en ese momento que me por ha algo- Fernando, por algo tiene su profesión. que estaba pensando, Muy digo, bien. poder meterle aquí algún tipo de fino así tradicional de esta zona. ¿Lo servís? Pues mira, nos servimos, tenemos tres tipos de selección. Tenemos una selección sin alcohol que, por ejemplo, lo acompañamos con una kombucha de hinojo, que va muy guay, por lo que dice, necesito solo los petalillos, que va muy guay el hinojo porque tiene esa parte balsámica que va muy bien, como decía. Y luego tenemos, por un lado, un amigo imaginario, que si no me equivoco es un palomino fino, un vino tranquilo que maceran en pieles de pequi. Entonces tiene esa parte un poquito oxidada, pero afilado, baja graduación y está muy guay. También lo acompañamos con fino cebolla, que es un fino que hacen en Montilla Moriles que va muy guay, que también es muy perfumado, muy tranquilo. Y lo acompañamos, que esto lo hicimos el otro día, ¿verdad, Laura? Con un adorado. El adorado es un vino oxidativo de la parte de arriba, que el adorado es verdejo y palomino. Sí, verdejo y palomino, y es muy guay porque tiene esa parte también oxidativa. Sí, que tiene connotaciones Eso es. similares al nuestro correcto. generoso. Sí. Entonces, Tiene como- sí, como veis, pues va muy guay. A mí me gusta mucho cómo le funciona esa parte. Marcos, vete para acá un momentito. Mientras Juan Carlos sigue preparando, ahora nos contará lo que va haciendo, pero la cuestión de la relación comida amarga con bebida, ¿cómo la ves? Cuéntanos algo. Bueno, yo siempre que hablo de cocina, hablo de armonía y contraste. Bien, Siempre, bien ¿no? hecho. Vámonos a lo básico, lo fundamental, lo primero que nos tenemos que plantear al principio de todo. Armonía o contraste, siempre persiguiendo un objetivo determinado. O bien corregir un exceso, ¿no? Si en este caso tenemos un exceso de amargo que queremos contener, vámonos a un tipo de bebida que lo corrija, o bien con un dulzor, o bien con intensidad mineral o salinidad, como puede ser esos vinos de Jerez, o con acidez, ¿no? Que no hace la acidez nos limpia el paladar, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas, potencia los matices. Aunque creo que yo me decanto más por la armonía. La armonía lo que hace es dar un poco de complejidad. Aportar complejidad ya Mira, a la experiencia, aunque esté feo. Complejo. Porque Es una cosa muy compleja y ahora nosotros lo estamos analizando porque por un lado tenemos una selección de bebidas sin alcohol que hacemos nosotros y por otro lado tenemos ahora una carta de cócteles y es muy sencillo, o sea, es más sencillo cuando solo piensas en sabor. Cuando haces bebidas no piensas en textura, pues solo piensas en sabor, renuncias a una parte al 50% de un plato, sabor y textura. Renuncias a una parte, entonces tu camino es mucho más grande, ¿eh? O sea, es bueno, como cuando te limitas, pues como que te focalizas mucho más. Pero cuando eliges sabor y textura, que es cuando construyes platos, es cuando viene lo que dice Marcos. Hay veces que hay dos tipos de maridajes, o por afinidad o por contraste, y todos conocemos no sé, la manzana y el foie gras, acidez y grasa, funcionan bien, ¿no? ¿Verdad? Y luego conocemos un foie a la sal, ahí simplemente lo que hacemos es potenciar, y funcionan bien también. Entonces, hay como diferente, no sé, cada uno en su ámbito lo cogerá. Pero en la parte líquida, creo que la armonía, hablamos por ejemplo de platos grasos y hablamos de vinos ácidos, ¿no? Un albariño con un plato con grasa, aunque no sea grasa de animal, sino por ejemplo una quisquilla, ¿no? Que tiene esa textura grasa, ¿no? Pero yo soy más partidario de utilizar las armonías para potenciar y crear más sofisticación, ¿no? Porque al final la armonía lo que hace es potenciar, juntarse. Cuando hay coincidencia aromática entre ingredientes, no tienen por qué ser alimentos, sino bebida y alimentos, eso se unen y crean una complejidad diferente, crean una unión. Hay veces que hasta, mira, por temporada, porque la almendra funciona bien con la mojama y con el níspero. La mojama es lomo atún rojo, estamos en plena temporada de almadraba, almendra tierna estamos en plena temporada de almendra y níspero vemos ahora mismo que está, entonces incluso a veces hasta color, que funcionan por el azafrán con la naranja, funciona bien. Hay hay muchos caminos que te llevan a la verdad. Bueno, para terminar, porque ya estamos llegando Sí. al fin,
preséntanos este último plato y con él, pues quédate para despedir. Y con él nos despediremos. Dinos que Los cómo pétalos, hemos terminado y cómo. los pétalos más pequeñitos de la alcachofa lo que hacemos es sacarlos de dentro y los aliñamos con un poquito de estragón y amontillado y un poquito de virgen extra picual. Entonces tenemos esa parte picante, balsámica, la parte dulce que nos aporta el amontillado también, el estragón que nos da como esa parte también más balsámica, casi anisada, ¿no? Que tiene ahí el estragón, que es muy chula y también amarga, porque el estragón no, También. tiene esa parte que es muy guay, verde, eso es, y a nosotros nos gusta y es ahora mismo el plato que te recibe después del aperitivo de bienvenida, es el primer plato. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más. Se nos queda una cuestión ahí pendiente que otro día trataremos, que es, y que no hemos dicho ni una sola palabra, que es el olor del amargo, si es que existe o no existe. Pero eso será en otra ocasión. Señores, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos y hasta siempre en Andalucía, come cultura.